Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y esta es la sección Reacciones, donde analizamos y comentamos aquellos vídeos virales de la historia hispánica en general, esa historia que nos une de un lado y del otro del charco. El día de hoy venimos con un vídeo muy interesante, se trata nada más y nada menos que de Escotado y Bastos destruyendo la leyenda negra antiespañola, ¿no? Eh, Antonio Escotado, un filósofo, Miguel Ancho Bastos, pues, un economista muy conocidos en España, ¿no? Y vamos a compartir pantalla para que podamos, pues, ver el vídeo, ¿no? Del que le estamos hablando. Pero antes nos gustaría, pues, para quien no conozca a Antonio Escotado ni Miguel Ancho Bastos, pues decir un breve currículum de ellos, ¿no? Sobre todo al otro lado del charco que no son tan conocidos. Bueno, Antonio Escotado Espinosa, nacido en Madrid el 5 de julio de 1941, fallecido en Ibiza el 21 de noviembre de 2021, fue un filósofo, jurista, intelectual y ensayista, traductor y profesor universitario español cuya obra estuvo centrada en los ámbitos del derecho, la filosofía, la sociología, las drogas y su efecto en la sociedad. Es especialmente conocido por sus investigaciones acerca de las drogas y sus posiciones antiprohibicionistas al respecto, reflejadas en su obra Historia General de las Drogas de 1983. También destaca su trilogía Los enemigos del comercio del 2008, en la que defiende el libre mercado y critica el comunismo. En el plano ideológico se autodefinió como socialdemócrata liberal y se marcó dentro de la izquierda política, aunque cabe señalar que restó importancia a esa clase de dicotomías. La afirmación de la libertad frente al miedo o coacciones que conducirían a la servidumbre es una constante en su obra. Ya en sus últimos meses de vida reconoció que a Hegel y Freud como sus dos grandes maestros, ¿no? Esto es en cuanto a Antonio Escotado. Perdón. Y en cuanto a Miguel Ancho Bastos, pues Miguel Ancho Bastos Boubeta, nacido en Abuciña, Lavadores, en la provincia de Vigo, el 12 de agosto de 1967. Es un profesor universitario, economista, politólogo y conferenciante español, conocido por su defensa de las tesis del liberalismo económico y en concreto de la escuela austríaca. Es considerado por muchos como uno de los principales defensores del anarcocapitalismo y el paleolibertarismo dentro del ámbito académico español, tanto ibérico como americano. Bueno, ya tenemos un poco de los perfiles de las dos figuras que vamos a estar analizando en el vídeo de hoy. Y bueno, el vídeo es publicado por la página Un Gato y se llama Destruyendo la leyenda negra. Miguel Ancho Bastos y Antonio Escotado desmitifican la conquista. Así que vamos a reproducir el vídeo. Bueno, una de las cosas que creó el anticolonialismo es esa extraña sensación. Por ejemplo, nosotros recordamos a los griegos, a los romanos, a los germanos con admiración, y la gente va a ver las ruinas de Ampuria o las de Cádiz y nos alegramos de que estuvieran los romanos, los germanos. Ahora, por ejemplo, en México hay que esconderla, dónde están los huesos del pobre Cortés, porque si alguien los descubriera, los sacarían y se defecarían sobre ellos. Qué cosa más Cierto, los restos de Hernán Cortés están en un hospital en la Ciudad de México que él fundó, por cierto. noble. Claro, a mí me parece que cuando se odia a la civilización que te ha enseñado a vivir, que te ha enseñado las innovaciones, que te ha enseñado a ser civilizado, lo que haces es un daño neurológico incalculable. Y que en el futuro lo único que cabe, que se puede esperar de eso, pues es tratamiento, pues eso, como para Alzheimer o para Parkinsonismo, porque esas pobres gentes se han sumido en una autodestrucción que es el odio, el rencor, la ignorancia, y encima todo eso como justicia. ¿Verdad? Olvida todo Bueno, lo ha que sabías sobre saltado, los juegos de guerra. El ha juego de saltado acción a gran la escala War publicidad. Thunder te traerá una tormenta de... Bueno, ajá. Sigamos O viendo sea, el para vídeo. poder evolucionar Europa y llegar a ser el sistema que hoy es el capitalismo como tal,
tuvo que coercionar a los países latinoamericanos, tuvo que violentar a los países latinoamericanos, ¿verdad? Toda la riqueza que había acá, el oro. Bueno, ya con decir países latinoamericanos vemos que qué tendencia es, ¿no? La plata fue llevada a Europa y a raíz de eso ellos pudieron financiar sus propias empresas y pudo evolucionar el sistema capitalista. La idea de que los países capitalistas se hicieron ricos por las colonias no es correcta. El saqueo se dio durante toda la historia de la humanidad. Los europeos fueron acosados por musulmanes, fueron acosados por hunos, fueron acosados por mongoles, fueron acosados por vikingos. Los latinoamericanos no solo fueron acosados por españoles, aztecas, todo tipo de gente acosaba a los pueblos de alrededor. Los seres humanos somos todos iguales, toda la humanidad es una, y somos todos iguales y todos somos iguales de malos, no somos unos más malos que los otros. Pero aparte de eso, es una falacia suponer que los países ricos se hicieron ricos a costa de las colonias. Porque no es cierto. No es cierto ni puede ser cierto. Como, por ejemplo, como Mises en Acción, Estado y Economía y otros autores apuntan, no puede ser correcto. No puede ser correcto. Primer punto. Yo veo Suiza, Noruega, Suecia, Luxemburgo, Canadá, Australia. Canadá y Australia incluso fueron colonias o países colonizadores. ¿Qué? Estos países que acabo de citar, ¿qué colonias tenían? ¿Y no están entre los países más ricos de la Tierra? El colonialismo, y lo explicó muy bien la escuela de Manchester, es una piedra de molino al pescuezo. El colonialismo es un lastre, como se ve, por ejemplo, en el caso portugués. Portugal tuvo las colonias más grandes proporcionalmente de su época y es el país más pobre de Europa con mucha diferencia. Segundo punto, dígame un solo país europeo que se derrumbara al perder las colonias. Bueno, aquí Miguel Ancho Bastos también lo ve desde el punto de vista moderno, ¿no? Porque hoy en día las colonias, la mayoría de los territorios de ultramar o colonias de los países europeos son deficitarios, ¿no? Más bien se pierde dinero en ellos. Dígame un solo país europeo o colonizador que se derrumbara al perder las colonias. Mire, ya le pongo un ejemplo nada más. El caso de España. Porque las colonias son un lastre. De hecho, por ejemplo, Inglaterra tenía colonias, pero no invertía en sus colonias. Tienen los datos ahí. Creo que es Lionel Robbins que lo historia. No, Gran Bretaña prefería invertir en Argentina, o en el Brasil, o en Rusia, antes que invertir en sus propias colonias. Las colonias es una cosa de prestigio político, es una cosa de imperio, es una cosa del Estado, es una cosa socialista. Pero aparte de eso, el colonialismo no da riqueza ninguna. El oro y la plata que se quitaron de América, ¿saben para qué valió? Para subir los precios en Europa. Para nada más. Para nada más. Para crear inflaciones de caballo en Europa y para financiar guerras. Para nada más. No desarrolló ningún país europeo. De hecho, se desarrolló mucho más países europeos sin colonias que España con sus colonias todas que tenía. No le valió de nada. Porque la colonia normalmente, económicamente, es un lastre. España cuando... Bueno, cuando Miguel Ancho Bastos hablas de que las colonias son un lastre, hay que aquí estudiar a profundidad, ¿no? Porque como he dicho, hay colonias o territorios deficitarios o provincias de ultramar deficitarias y otras que sí tienen superávit, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esto y poner en lupa de qué territorios estamos hablando, por lo menos. La Nueva España, el virreinato de la Nueva España era un virreinato sumamente rico, incluso más rico que la metrópoli, tenía superávit, ¿no? Y ya, bueno, territorios como más pequeños como lo podían haber sido la isla de Puerto Rico, pues sí, era un territorio deficitario durante la época de la monarquía hispánica que dependía del situado justamente de territorios más ricos como el virreinato de la Nueva España. Igualmente pasaba con la provincia de Buenos Aires que necesitaba del situado, por ejemplo, del virreinato del Perú que era mucho más rico, ¿no? Y la provincia de Buenos Aires en gran parte fue una provincia deficitaria que necesitaba pues de ese situado del virreinato del Perú y sobre todo específicamente del Potosí, ¿no? Y es por eso que cuando se crea el virreinato de La Plata, se integra la Real Audiencia de Charcas, que es en donde están las minas del Potosí, ¿no? Al virreinato del Río de la Plata, ¿no? Para que
pudiera ser autosuficiente justamente con la producción de plata y no ser un territorio con déficit, ¿no? Como lo era la provincia de Buenos Aires, y es a partir de aquí que empieza a desarrollarse. Pero me gustaría hablar más específicamente de este tema, ¿no? Porque yo hace tiempo escribí un artículo para Venezuela Provincial llamada Transferencias Intraprovinciales, el oro de América, ¿no? Y lo escribí el 5 de junio de 2021. Y en ella pues señalo lo siguiente. Según un estudio basado en la documentación fiscal de las cajas reales realizado por la Universidad de Cambridge sobre la economía política del Reino de Indias, demuestra cómo la negociación de recursos era efectuada entre particulares y no directamente con la península ibérica o el reino, ¿no? Tampoco es el caso, es el mismo caso de la monarquía hispánica que el del Imperio Británico, como el que señalaba Miguel Ancho Bastos, porque la monarquía hispánica funcionaba totalmente diferente. Un imperio generador que obviamente en algún momento, pues, como todos los imperios, pues, fue depredador en algún sentido, pero generalmente era un imperio generador, ¿no? Sigo citando el artículo. Según las gráficas, ver imágenes en los comentarios, ahora vamos a verlo, los ingresos totales recaudados en los territorios ascienden a 255 millones de pesos entre los años en 1785 y 1789, casi una década después, los ingresos reales aumentaron a casi 420 millones de pesos. Vamos a ver el gráfico. Aquí tenemos el de 1785 a 1789, ¿no? Estas son las transferencias intraprovinciales en el Imperio Español en pesos españoles. El Virreinato de la Nueva España, la recaudación es esta. Lo transferido a España es esto y representa el 6% nada más. Lo transferido a las provincias americanas es esto y el porcentaje de transferido a las provincias americanas es del 22,5%, ¿no? Del total de los recaudados en el Virreinato de la Nueva España. En el Perú es igual a estas cantidades. Lo transferido a España es el 2,8%. Lo transferido a las provincias americanas representa el 2,4%. O sea que entre lo transferido a España y lo transferido a las provincias americanas, pues como mucho llega al 6% del total recaudado en todo el virreinato del Perú, ¿no? En cuanto al Alto Perú, que es el caso que estaba hablando en la Real Audiencia de Charcas, eh, el porcentaje de lo transferido a España es del 0% y el porcentaje de lo transferido a las provincias americanas es del 16,3%, especialmente, como hemos dicho, a la provincia de Buenos Aires, que era deficitaria, y que bueno, hay que decirlo que la provincia de Buenos Aires a finales del siglo XVIII, a principios del siglo XIX, deja de ser deficitaria gracias sobre todo al comercio y a convertirse en la capital de un gran virreinato, ¿no? En cuanto a la Capitanía General de Chile, lo transferido a España fue de 4.221 pesos, lo que representa el 0,1%. Lo transferido a otras provincias americanas es de un total de 976.468 pesos, el porcentaje es del 20,08%, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de las transferencias de la Capitanía General de Chile a otras provincias americanas, otras provincias que están justamente también en la Capitanía General de Chile, como las que estaban al sur, en la isla de Chiloé, etcétera, que necesitaban de los situados de otras partes más ricas del Imperio Español para poder, sobre todo, defenderse de incursiones tanto piráticas de potencias extranjeras como también de algún ataque indígena, ¿no? Para el Río de la Plata, eh, vemos las siguientes cantidades. Lo transferido a España es del 0% y lo transferido a otras provincias americanas es 707.070.009 pesos, para un total de 46,5%. Esto es dentro del Río de la Plata, sobre todo en las provincias como Córdoba, etcétera, que se le transferían, ¿no? Y como digo, sobre todo desde la Real Audiencia de Charcas, ¿no? Eh, Esto es sobre todo para los años 1785 y 1789. La fuente es Alejandra Irigoyen y Regina Grafe, The Spanish Empire and Its Legacy, Fiscal
Distribution, perdón, and Political Conflict in the Colonial and Post-Colonial Spanish America, de la Cambridge University, ¿no? Esa es la fuente. Eh, pero bueno, igualmente podemos ver en el año 1796 a 1800, pues las siguientes cifras, ¿no? Va incluso disminuyendo las transferencias a España y vemos que la única virreinato o territorio de ultramar que transfiere a España en este lapso de 1796 a 1800 es el virreinato de la Nueva España, ¿no? Con lo transferido de 2.157.000, perdón, 21.573.595 pesos para un total de porcentaje de 6,4% transferido a España. Es el único territorio que transfiere a España, ¿eh? Porque vemos que las transferencias hechas por el Virreinato del Perú es de 12.262 pesos, lo que es un porcentaje del 0%, y lo transferido por la Capitanía General de Chile es de 5.945 pesos, un total de 0%, es ínfimo, ¿no? Y bueno, lo transferido a las provincias americanas sí es de mayor coste, ¿no? Vemos que el Virreinato de la Nueva España, las transferencias a provincias americanas es del 12,8%, en el Perú el 3,6%, en el Alto Perú el 8,8%, en el Capitanía General de Chile el 2,5%, en el Río de la Plata 42,5%, ¿eh? Quiere decir que transfieren mucho a otras provincias que eran deficitarias en este sentido, ¿no? Hay que decirle que la Capitanía General de Venezuela, desde la creación de la Real Compañía Guipuzcoana, gracias a Felipe V y a las reformas borbónicas, deja de depender justamente del situado del Virreinato de la Nueva España o las transferencias intraprovinciales para empezar a ser un territorio con superávit, ¿no? Ya no depende, pues, de los situados intraprovinciales. Así que vemos que Miguel Ancho Bastos en este sentido se equivoca, ¿no? Porque hay territorios que tienen superávit y otros que son deficitarios, ¿no? Obviamente, si lo vemos a los ojos del día de hoy, la mayoría de los territorios o provincias, estados ultraperiféricos o colonias son deficitarias porque son muy pequeñas, ¿no? Vemos el caso de las islas del Caribe que aún hoy en día son colonias de Inglaterra o de Francia, son en su mayoría deficitarias y dependen de situados de la metrópolis, ¿no? Igualmente de las islas de Oceanía. Inclusive el caso más grande actual de una colonia como es la Guayana Francesa es hasta deficitario y depende justamente de los situados de Francia, ¿no? A pesar de tener un gran tamaño y de tener muchos recursos, sobre todo de maderas y mineros, ¿no? Pero bueno, es un territorio que es deficitario y más bien es un lastre para Francia, ¿no? Pero claro, son territorios comparados con los que estamos hablando en el siglo XVIII, XVII y XVI, pues muy pequeños, ¿no? Y que en su caso, en este sentido, había unos que sí tenían superávit, ¿no? Pero bueno, sigamos leyendo el artículo que les cito. A España solo llegó el 6% del total aproximado desde Nueva España, el resto se repartiría entre todos los virreinatos por medio del situado, que fue una herramienta financiera que permitió mantener activos y operacionales los elementos defensivos y administrativos del Imperio Español en América. Los datos de la Nueva Granada se perdieron debido a la Guerra de Independencia, la cual hizo perder mucha documentación, al igual que en Cuba y Filipinas con la Guerra Hispano-Estadounidense. Los escritos del barón de Humboldt sobre Venezuela y la Nueva Granada así lo demuestran. La mayor parte de aquellas provincias no envían caudal alguno neto a la Tesorería General. Fin de la cita. También José Manuel Restrepo, quien sería ministro de Hacienda de Simón Bolívar después de la independencia, cita lo siguiente, abrimos comillas, las rentas públicas con que contaban el capitán general de Venezuela y el virrey de Santa Fe para sostener los establecimientos civiles, militares y eclesiásticos apenas bastaban para los gastos de la Nueva Granada. En Venezuela quedaba algo para la metrópoli. Fin de la cita. O sea que para Venezuela sí había superado y se enviaba pues un pequeño porcentaje a la metrópoli, a la península ibérica. Así que bueno, Miguel Ancho, no todos los territorios son deficitarios, hay territorios que sí tienen superávit y mantienen alguna ganancia. Que hay que decirlo, que ojo, que todas estas transferencias que se hacen a la metrópoli es por vía de impuestos, que hoy en día
hay que decirlo, esos impuestos que cobraba la monarquía hispánica son irrisorios en comparación a los impuestos que se cobran hoy en día. Y es normal que en todas las sociedades del planeta se cobren impuestos, esto hay que decirlo así también, ¿no? Y sobre esto, sobre las transferencias de oro y los impuestos, eh, también escribí otro artículo para Venezuela Provincial que se llama La economía política del Imperio Español en América en el siglo XVIII, estudios que desmontan mitos. Este artículo lo escribí el 2 de diciembre del 2021 y dice lo siguiente: contrario a la opinión predominante de que la monarquía hispánica durante el siglo XVIII era una ruina económica, un imperio represor, derrochador, absolutista y centralista, recientemente han surgido trabajos de investigación que desmontan este mito. Y digo lo siguiente. En el siglo XVIII, el Imperio Español tiene pocas deudas y una situación económica muy saneada. El mismo Alexander von Humboldt sostiene sobre la deuda estatal en su ensayo político sobre el reino de la Nueva España de principios del siglo XIX lo siguiente, abro comillas: España debía 120 millones de pesos, Francia antes de la Revolución debía 1.100 millones de pesos, después de la Revolución en 1796 debía 8.681 millones de pesos, Reino Unido debía 2.821 millones de pesos, fin de la cita. Las profesoras de la Universidad de Cambridge, Regina Grafe y Alejandra Irigoyen, en su estudio de Political Economy of Spanish Imperial Rule Revisited, basado en la documentación fiscal de las cajas reales, citan que durante el siglo XVIII hubo un resurgimiento de la mano del rey Felipe V y sus reformas borbónicas a todos los niveles. Según los datos aportados por las autoras, la recaudación fiscal en las provincias de ultramar aumentó de 10 millones de pesos a 80 millones para los finales del siglo XVIII. Sostiene que trajo una expansión económica y la monarquía hispánica alcanzó equilibrio financiero en todos los aspectos, sobre todo en América, donde se aplicaba un flujo económico en forma de créditos al comercio por medio de los situados, lo que hablamos anteriormente, ¿no? Las provincias fiscalmente más ricas ayudaban a las provincias más necesitadas. Recalcan la total descentralización económica y administrativa. Gracias a la expansión económica, el crecimiento económico, pues se pudo también recaudar más impuestos, ¿no? Es lo que señalan las profesoras Irigo y Grafe, ¿no? Sigo citando mi artículo. Lo más resaltante del estudio es que durante el siglo XVIII, el más próspero, en América se quedó el 96% de la riqueza producida. Eso sí, ese 4% que va hacia España fue la mayor cantidad ingresados en la historia. No se sacan los recursos americanos hacia la metrópoli prácticamente, ¿no? Y como hemos dicho, ese 4% que va hacia España es en su mayoría de impuestos, y también hay que decirlo, hay un porcentaje del intercambio comercial entre la metrópoli y las provincias de ultramar, ¿no? Humboldt señala que los habitantes de la América Española pagaban un tercio menos de impuestos que los de las penínsulas. Esto lo dice en su ensayo de la Nueva España. Grafe cita que la explicación del atraso económico de América Latina, es las palabras de Grafe, yo diría más bien Hispanoamérica, está anclada en la política de desorden y la inestabilidad que se produjo en el periodo post-independencia, es decir, después de las independencias o secesiones, como lo queramos llamar, después de esas destructivas guerras civiles entre hermanos prácticamente, ¿no? Pero bueno, es importante señalar esto, ¿no? Estoy de acuerdo con Miguel Ancho Bastos de que algunos territorios hoy en día, inclusive en el pasado también, porque Estados Unidos llegó a ser un territorio deficitario para la corona inglesa, y es por eso que le aumentan los impuestos y es por eso justamente que se da la guerra de independencia de Estados Unidos. Pero bueno, esa es otra historia. Sigamos escuchando a Miguel Ancho Bastos. De Cuba, todo el mundo piensa como un gran desastre, fue un éxito económico sin precedentes. A la caída de Cuba siguieron 30 años de expansión económica sin precedentes. Y pueden contrastarlo. Lo primero que pasó cuando perdió Cuba, la deuda española, el precio subió espectacularmente. El papel del Tesoro español empezó a subir en las bolsas. Y empezó a una época de estabilidad enorme, hasta el año 1930 más o menos. De crecimiento más o menos sostenido. Eso sí fue un desastre cultural, y los regeneracionistas y todo, y nos pintan en los libros de literatura como aquello como un desastre. Puede ser un desastre de moral y de cosas así, económicamente para nada, para nada. Y se puede contrastar con cualquier cifra económica que les pongan delante. Empezó la industrialización en muchas zonas de España y muchas otras cosas. Y Cuba prosperó y España prosperó, prosperaron los dos. Tampoco se puede negar que España
en la empresa colonizadora de América demostró una benevolencia, una compasión inusual. Vamos, en realidad creo que no hay un ejemplo en la historia universal parecido de benevolencia al que se expresan las leyes de Indias, en la actitud de Isabel la Católica y en la formidable colección de hombres ilustres y sabios que configuran la Escuela de Salamanca. La Escuela de Salamanca es la primera reinterpretación del mundo comercial que emerge tras la crisis de la sociedad clerical militar impuesta durante más de 1000 años por primero el Imperio romano y luego las tribus germánicas que se quedan con sus posesiones. De hecho, en la Universidad de Salamanca se dice que de ahí viene el origen del capitalismo. Es admirable cómo gentes de tipo del padre Mariana, Molina, Suárez, Báñez, Vitoria, Las Casas, piensan en una sociedad pacífica donde las personas compran y venden cosas y se prohíben comprar y vender personas, que es lo que venía sucediendo durante más de 1000 años. Porque el indio... Otra vez nos aparece la publicidad. Bueno, esperemos que pase para omitirla. Ya. Vivió miles de años encima del petróleo, ¿por qué no lo aprovechó? ¿Por qué no le servía? Para él el recurso no es un recurso, para él el recurso era un mal. Porque donde hay petróleo, si se fijan, no se puede cultivar nada, no nace nada. Sí, para los indios le decían al petróleo estiércol del demonio, así le decían al petróleo, sobre todo en la isla de Cuba, cuando eso eran los indígenas. Nada, no, es una tierra mala. De hecho, lo que pasaba en Arabia, sí, son tierras malas. El petróleo solo vale en el momento que alguien lo refina y que al señor Diesel y al señor Rudolf Diesel y al señor Benz inventan un motor de explosión interna. O sea, es un motor que explota y hace mover las cosas. Un motor que en vez de andar con electricidad o andar con carbón, anda con combustible. En ese momento, aquel líquido que no valía para nada, vale. ¿Me explico? Porque antes la única utilidad que tenía era apañar las lámparas y encenderlas, porque no valía para nada más. Y para calefetear a los barcos, ¿no? Para que no se pudriera la madera. De hecho, era regalado, era un asco, nadie lo quería aquella cosa. ¿Cuándo vale? Cuando inventan el motor. Cuando dicen que vienen los españoles con espejitos y cuentas de colores y le dan oro a cambio. Ahí, supuestamente, para el republicano uno dominaría al otro. Yo digo, vamos a ver. Bueno, por ahí sí hubo violencia. Hubo violencia, pero no en el cambio de las piedras por las cosas. Ahora se me explico. Ustedes imaginen que llega aquí un señor que le da una cosa que para ustedes es imposible de construir, como un espejo. Un espejo hoy es fácil de hacer, no es tan fácil de hacer un espejo. Ustedes leyeron el ejemplo del lápiz, supongo, en la carrera, ¿no? Bien, pues prueben a hacer un espejo ustedes. Y para una persona así con la tecnología de un indio, imposible. No es que sea imposible, imposible con la tecnología que tenía. Un indio o una cuenta de cristal. Un trozo de cristal prueben a hacerlo. ¿Quién es ustedes capaz de hacer una cuenta de cristal? En cambio, el oro estaba en el suelo tirado. Estaba en los ríos, no sé si me explico. Era una cosa que no le daban gran aprecio. ¿Por qué hay un robo ahí? ¿Quién ganaba? El indio pensaba, estos españoles son idiotas. Me dan una cosa tan complicada por una piedra que hay en el suelo. Ambos pensaban que ganaban. Y ambos ganaban, porque a uno le sobraba el oro, que no le valía para nada, y al otro le sobraban las piedras y los espejos, que a él tampoco le valían para nada, porque el indio no era capaz de hacerlas. No sé si me explico. Ambos pensaban que ganaban. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le ha exigido casi al Reino de España y también al Papa que pidan perdón por aquellos abusos de la conquista. A eso me parece un miserable. Primero, porque él es quien se quedó allí, no nosotros. Yo no me he quedado en México. Segundo, es que Esto es totalmente cierto. Los descendientes de los conquistadores son justamente los hispanoamericanos, no nosotros los españoles de hoy en día. ¿Le gustaría una cultura como la azteca? Deberíamos recordar al señor Obrador que tenían 18 fiestas de guardar cada año con sacrificios humanos. Debemos recordar al señor Obrador
que Tlaloc, el dios de la lluvia, había que inmolarles criaturas con menos de un año de edad, y que los inmensos osarios que descubren cada día los arqueólogos demuestran que los aztecas no solo sacrificaban una mediana de 50.000 personas al año, sino que se los comían, porque entre otras cosas eran tan barbáricos que no habían descubierto la rueda. No tenían ganado de los que, digamos, en Europa o en otras partes del planeta existen: bovino, ovino, caballar. La sociedad más monstruosa. Y que ojo, que también España se benefició porque de América vino la papa, el tomate, el aguacate, etcétera, ¿no? Diversos productos que no existían en Europa, ¿no? El chocolate mismo, ¿no? Que proviene del cacao y empieza a consumirse en toda Europa. De la papa justamente sacaban las hambrunas porque es un producto resistente, sobre todo al invierno, ¿no? Y no se pudre tan fácilmente. Yo creo que fue un ganar-ganar, ¿no? Como se dice en inglés, win-win, tanto para el continente americano como para el resto del mundo. Que los tiempos recuerdan, con mucha diferencia, mucho peor que la espartana, es la azteca. Eso al señor López Obrador o no lo sabe o lo quiere ocultar. Me parece una miseria y una maldad. Bueno, ya hemos llegado al final de este vídeo, ¿no? De este vídeo reacción interesante, ¿no? Hablando o desmontando la leyenda negra antiespañola, tanto el filósofo español Antonio Escotado como el economista gallego y español Miguel Ancho Bastos, ¿no? Desmontando la leyenda negra antiespañola desde el más estricto sentido histórico, ¿no? Y bueno, recordarles que si les ha gustado este vídeo, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público. Nuestros artículos de investigación histórica, pues los publicamos diariamente, todos los días, en nuestras redes sociales como son Instagram y Facebook de Venezuela Provincial. No dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y bueno, también si quieren ser mecenas o patrocinantes de nuestro proyecto de divulgación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. Con tan solo 1 euro, pues ya nos están ayudando mucho en esta labor de divulgación histórica. Aprovechamos para enviarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son Gabriela Arrieta, Juan Cristóbal García, Lomé Lizam, Domingo González, Miguel Curvelo y nuestros miembros del canal de YouTube, África del Valle, Antonio Miraquián e Hispanidad Unida, que esa es otra forma también de apoyarnos, ¿no? Haciéndose miembros de nuestro canal de YouTube. Ahí también puede hacer cualquier tipo de donación que consideren pues relativamente importante para nuestro proyecto. Así que bueno, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy en nuestros videos reacciones. Escotado y Bastos destruyendo la leyenda negra española. Hasta una próxima oportunidad y chao, chao. Adiós.